Amigos de todo el país, ¿cómo están todos? En el aire y en su televisor hablan los líderes, una audición con entrevistas y comentarios de actualidad. Mis primeras palabras son ante todo para dar fe de nuestra gratitud por su amable y firme audiencia, su audiencia de siempre. Iremos al cambio comercial para retornar con el doctor Ismael Reyes Cruz, político destacado de la República Dominicana, economista y expresidente del partido del PDI. Volvemos con el doctor Ismael Reyes Cruz. Bueno, pues estamos de vuelta, de retorno con el doctor Ismael Reyes Cruz, dirigente político destacado de la República Dominicana, expresidente del Partido Demócrata Institucional PDI. Bienvenido, doctor. Me siento muy contento de compartir con usted esta tribuna, de modo que vamos a hablar de los temas que usted entienda que son de interés nacional. Esta tribuna es eternamente suya. Muchas gracias. Desde siempre. Muchas gracias. Bueno, pues el tema obligado de la República Dominicana ha sido sobre la observación del presidente al Código Penal de la República Dominicana, especialmente la parte del aborto. Y antes de que usted me conteste su posición, yo quería decir, y quiero decir, y voy a decir, que el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y el PLD en su conjunto tienen un gran compromiso en esta ocasión. Tradicionalmente se ha venido acusando al PLD de que ha venido adjurando de su posición, de sus posiciones fundamentales, fundacionales, y que se ha convertido en un partido conservador. Ahora tiene la oportunidad de demostrar cuál es su posición en torno al aborto terapéutico. Y lo que quede ahí, lo que se apruebe ahí va a ser un sello eterno, una especie de monumento que va a calificar al Partido de la Liberación Dominicana. Y digo esto, doctor, porque esta semana cuando se trató el tema allá en el Congreso se dividieron los diputados. ¿Y por qué se dividieron los diputados? Porque no hay una posición de la dirección del partido, del comité político del partido, que han dejado solo al presidente en una observación presidencial. Por eso quería verter estas opiniones antes de recabar la suya. Doctor, ¿cuál es su posición con relación a esa observación presidencial? Cómo no, lo primero que debo decirte es que no hay dudas de que el tema es un tema espinoso. Espinoso porque la sociedad dominicana está dividida con respecto al tema del aborto. Lo que yo puedo decirte es que soy un hombre cristiano y creo que el respeto a la vida debe ser lo que prime. Ahora bien, hay momentos en que una mujer está sometida a un determinado tipo de situación que la ley, a mi juicio, está obligada a prever también esos casos, porque de lo que se trata aquí es de que no se permita que el aborto continúe siendo un ejercicio medalaganario que incluso lleve al irrespeto de lo que es la propia vida sexual de las personas. Ahora bien, no podemos apoyar que se asesinen niños que se están incubando ya en el vientre de la madre. Y en eso estoy de acuerdo con lo que las iglesias cristianas postulan porque es un principio bíblico. Pero hay momentos donde la madre tiene un riesgo de su vida o hay cualquier otra situación grave que entiendo que la ley
la debe contemplar. Y de eso es que trata la observación presidencial, precisamente, de esos casos especiales. Doctor, pero vamos a entrar en materia con relación a... Usted ha sido noticia esta semana, porque usted renunció del partido que fundó, del PDI. ¿Qué pasó ahí, doctor? ¿Cuáles fueron las razones de esa renuncia? Mire, lo que pasa es que en estos momentos el país está transitando por un camino que pudiera resultar ser una larga pesadilla. Hay una realidad que hay que verla de forma objetiva. Tenemos en el poder al partido PLD, que usted me perdona que yo no le llamo Partido de Liberación Nacional de un tiempo a esta parte, porque el concepto de un partido de liberación es un partido de tipo revolucionario, democrático, que tiene como compromiso liberar a su pueblo de las lacras, de las desigualdades sociales, del hambre, de la miseria, de la injusticia. Eso es lo que es un partido de liberación nacional. Y el PLD, como usted expresó hace un rato, que mucha gente está señalando, no solo se ha ido a la derecha, sino que se fue más allá de la derecha. Yo entiendo que la historia dominicana, a partir del año 96, tiene que ser escrita expresando la siguiente verdad: que el gran maestro del partido PLD, que para esa época era el Partido de la Liberación Dominicana, cuando Juan Bosch lo presidía, fue un partido que se vio precisado, se vio obligado a hacer un pacto con el doctor Joaquín Balaguer en el año 1996 para poder acceder al poder, cosa que el doctor Balaguer también propiciaba por sus diferencias históricas con el doctor José Francisco Peña Gómez. Pero yo pienso que el PLD, con tantos jóvenes capaces, con tantos talentos ahí dentro, pudieron manejar esa situación sin adulterar a ese partido, sin cambiar los principios fundacionales de ese partido. ¿Por qué? Porque jóvenes, menos jóvenes y hasta ancianos que admiraban a Juan Bosch, admiraban al PLD por los círculos de estudio y por el compromiso que ese partido decía tener con la sociedad dominicana. Cuando hoy usted ve que en el propio gobierno del PLD, porque el gobierno del presidente Medina es un gobierno del partido PLD, y estamos viendo que un hombre que está nombrado por el propio presidente Medina, que es el señor Procurador General de la República, su despacho prepara todo un expediente en contra de un compañero de partido que lo es, el ingeniero Félix Bautista, y no cualquier tipo de compañero, el secretario nacional de organización, es decir, el hombre que ocupa la tercera posición más importante en ese partido, está cuestionado en los tribunales de la República por un tema de alta corrupción administrativa. Pero cuando usted revisa la historia recién pasada, se va a dar cuenta que la fiscal del Distrito Nacional, una joven que la trajo desde Santiago el propio expresidente, el doctor Leonel Fernández, para ser fiscal del distrito, instrumentó un expediente en contra del cuarto hombre de ese partido, que lo es el ingeniero Víctor Díaz Rúa, por un tema también de corrupción. Cuando usted ve eso y se da cuenta que dentro de ese partido, su cúpula, que se llama el comité político de ese partido, no acciona, por lo menos para enviar un mensaje de determinada presencia en lo que respecta al orgullo que ese partido tenía de honestidad, usted comienza a preocuparse y dice qué es lo que está pasando en la República Dominicana con un PLD que está demostrando que abandonó los primeros principios y se convierte en un partido no solamente de derecha, sino en un partido ultra
conservador que además mantiene en su alta dirección a personas perseguidas por temas de corrupción administrativa. Pero ¿qué pasa? Que ese partido que está visto así es el dueño hoy de todas las instancias públicas de la República Dominicana. Porque el PLD conserva hoy el Poder Ejecutivo a través del presidente Medina. Y permítame usted hacer aquí una excepción. Tenemos hoy un presidente decente. Tenemos un hombre que se comporta de forma sencilla, un hombre llano. Conozco al presidente Medina y sé que es un hombre bueno y un hombre bien intencionado con el país. Pero el presidente Medina tiene un problema grave y es que en cierto modo él expresa de sus propios compañeros de partido que han descrito un comportamiento cuestionable frente a la sociedad dominicana, pero que él no los ha podido tocar, aún entrando ya en el tercer año de su mandato político. Ese partido, visto de esa manera, entonces pienso yo que hay que trabajar para sacarlo del poder. Pero estamos en un problema en la oposición, y es que la oposición dominicana está completamente atomizada. Estamos todos por caminos diferentes. Y yo hago siempre referencia a un texto bíblico que señala que una casa dividida no puede prevalecer si está dividida consigo misma. Entonces, esa división de la oposición obliga a hacer una revisión entre quiénes somos los que estamos en la oposición. Cuando usted hace eso, se va a dar cuenta que los hombres que estamos en política y que estamos en la oposición desde diferentes partidos políticos, hemos sido todos formados dentro del PRD. ¿Y por qué dentro del PRD? Porque el PRD es el partido más antiguo de la República Dominicana en la época moderna que corresponde a la Tercera República. ¿Y quiénes forman al PRD? Hombres y mujeres honorables que tuvieron el coraje de enfrentarse a la dictadura de Trujillo, pero que para salvar la vida tuvieron que abandonar el país y como exiliados en México, en Puerto Rico, en Nueva York, en Curazao, en Venezuela y en Cuba, deciden entonces formar un partido político a cuyas siglas de ese partido le pusieron Partido Revolucionario Dominicano y escribieron fundacionalmente criterios de un partido revolucionario pero democrático con un compromiso de llegar al país cuando fuera posible para hacer los cambios económicos, políticos y sociales que requería y requiere la sociedad nacional dominicana. Doctor, pero según yo lo oigo, interpretando sus palabras, yo entiendo que usted tiene una gran esperanza de que la gente que simpatiza o que tiene ideas similares al partido, con el Partido Revolucionario Dominicano terminen de alguna manera uniéndose en una jornada contra el gobierno. Entonces yo pienso que su salida del PDI tiene que ver con esto, ¿no? Mire, cuando ese Partido Revolucionario Dominicano llega a República Dominicana el 5 de julio de 1961, vinieron 3 hombres al país: don Nicolás Silva Canario, Mon Castillo y don Ángel Miolán, como precursores a abrir el camino para que viniera el líder de ese partido, que lo era el honorable profesor Juan Bosch. Conocemos la historia y el éxito de ese partido y el derrocamiento septembrino, para decir que fue 7 meses después de estar Bosch en el poder, que sale del poder. Vamos a la Revolución de Abril del año 1965, como una exigencia del pueblo pidiendo restituir sin elecciones el poder del profesor Juan Bosch y del PRD, que habían sido destronados por
la derecha dominicana con otros sectores recalcitrantes de ese momento. Y este partido tiene que enfrentar a partir del año 1966 al doctor Balaguer, que entonces llega al poder en las elecciones de ese año. Cuando en el 73 Juan Bosch abandona al PRD para formar al PLD, hay una realidad, y es que es el doctor Peña Gómez quien asume a ese partido para reconstruirlo. Estando yo muy jovencito para esa época, porque 20 años bordeaban aproximadamente mi vida, yo inicié junto con Peña Gómez, acompañándole como si fuera un hijito, los recorridos por el Distrito Nacional y en algunas provincias de la República. Entonces yo sé lo que costó restablecer a ese partido y después convertirlo bajo la sabia directriz del doctor Peña Gómez en la fuerza más poderosa en términos políticos en la República Dominicana. Cuando observo hoy la división interna que hay en el PRD, me doy cuenta de que teníamos que dejar de lado el pertenecer o el ser el presidente del PDI por ser presidente del PDI, bajo el entendido de que desde allí no podíamos hacer un discurso exactamente unitario por estar fuera de lo que es el Partido Revolucionario Dominicano, que es lo que yo le llamo la Casa Grande, las siglas históricas y el Partido del Compromiso Nacional que el pueblo lo asumió como su esperanza. Ahora bien, ¿por qué la división interna del PRD? Este es un tema que es digno de analizar. Esta última división tiene que ver con el proceso del año 2003, siendo presidente de la República. El compañero Hipólito Mejía decidió reelegirse para el 2004. ¿Usted recuerda eso? Bueno, pues ahí comenzaron los vientos que comenzaron a dislocar y a crear turbulencia al interno del PRD. Y eso termina con la salida del PRD del compañero Atuey de Camps y una gran cantidad de líderes que seguimos sus pasos por oponernos al tema de la reelección presidencial. Ahora bien, en el periodo posterior, esa reelección a la que se presenta el presidente Fernández, ¿por qué fue posible? Porque habiendo una constitución del año 94 que establecía que un presidente después de haber gobernado no podía regresar a una reelección consecutiva, Hipólito hizo esa modificación para su beneficio, no la disfruta, pero la disfrutó el presidente Fernández y el PLD. En el año 2010 hubo un proceso electoral de medio tiempo en República Dominicana y el PRD, a pesar de que sacó más votos que el PLD, no tomó un solo senador. ¿Usted sabe por qué? Porque las malquerencias internas en ese partido impidieron una unidad de criterio. Doctor, oiga bien. Ahora hay un cuadro, ese es un cuadro que ya bien conocido, lamentable. Pero hay una situación, de acuerdo a las encuestas, que se ha modificado el cuadro político de la República Dominicana. Hay un PRM, partido escindido, en el cual se escindió el PRD, que ya se convirtió en la segunda fuerza del país. Y el Partido Revolucionario Dominicano, ese de la leyenda grande, ese partido se ha reducido increíblemente a un 5 o un 6% de simpatía. La gente piensa y espera que eso está llamado a remontar en un plazo corto. Pero yo quiero que usted me hable de las posibilidades de reunificar una fuerza alrededor de quién, del PRD, porque el PRM aspira a que sea alrededor de ella, o de Hipólito, o de Miguel. ¿Cuál es la situación Entonces, suya? ese proceso del año 2010 nos lleva al proceso del año 2012. Ajá. Hipólito candidato de nuevo. Y aún los que nos opusimos a la reelección de Hipólito en el 2004, pasamos en el 2012 a apoyar al ingeniero Hipólito Mejía para que fuera candidato presidencial. Pero en esas primarias del PRD, donde Hipólito gana las primarias, ¿usted sabe cómo fue la votación? 52-47. Siendo Miguel Vargas presidente del PRD, le propone a Hipólito que hicieran una división
de los proyectos de poder según la votación sacada. El sector de Hipólito le dice a Miguel que él no hacía falta en ese proceso y eso es lo que impide que Miguel se sume y tuviéramos que asumir la amargura nueva vez de la derrota. ¿Por qué le he dicho todo esto? Para decirle que todos aquí tenemos pecados cometidos, todos hemos fallado en un momento determinado, pero que si vamos a tomar lo que hice yo mal, lo que hizo el otro y el otro, no nos vamos a unificar y que por vía de consecuencia los que hemos bebido en las fuentes del PRDismo y del peñagomismo, llegó el momento de abandonar posiciones particulares y personales y unificarnos en torno a ese pensamiento y a ese compromiso del PRD. Usted me señala que ahora hay una realidad que es el PRM. Sí, es una realidad jurídica, pero en términos electorales está por verse qué pasaría ahí. Y me da mucho miedo el ver el tema de las encuestas que han pretendido sepultar bajo el polvo oscuro de la perversidad las grandes siglas del Partido Revolucionario Dominicano. ¿O usted cree que es fácil que un partido con más de 60 años de existencia, el partido que dio cátedra democrática en la República Dominicana, que aportó presos políticos, que aportó deportados y exiliados, que aportó sangre en el combate frente a los gobiernos del doctor Balaguer, son unas siglas que pueden desaparecer así por así? Mire, estoy convencido que en este momento en que usted y yo hablamos, las cenizas del doctor Peña Gómez se están removiendo, atormentado, disgustado por el mal ejemplo que sus hijos estamos dando con esta dispersión que nos debilita frente a un PLD que no solamente atiza esa división, sino que se ríe de nosotros los que nos formamos al interno del PRD. Entonces, yo soy de los que piensa que el presidente Hipólito Mejía tiene una gran responsabilidad con el país, porque ya él fue presidente de la República Dominicana y fue a dos procesos electorales que no pudo ganar, y aún y así tiene el afecto y el cariño de los PRDistas de la República Dominicana. Luego su papel es servir de árbitro en este momento y entender que hay dos hombres jóvenes de una misma generación, el uno que lo es Miguel Vargas, que tiene el control de las siglas del Partido Revolucionario Dominicano PRD, y otro que es mi gran amigo, el licenciado Luis Abinader, un muchacho preparado, capaz, talentoso, con muchísimo futuro político, pero separados nos van a derrotar de nuevo y eso es lo que no se puede permitir. Por tanto, mi mensaje al pueblo dominicano, a Hipólito Mejía, a Miguel Vargas y al licenciado Luis Abinader es un mensaje de unidad. Y señalo que hay un líder grande que está vivo en la República Dominicana, que fue el segundo hombre al interno del PRD cuando este partido lo conducía mi maestro, el doctor Peña Gómez, que lo es el licenciado Atuey de Camps Jiménez. Y hay que llamar a Atuey a esa gran concertación. Y hay que llamar a los líderes del PRD que tienen 70, 80 y 90 años, a los que tienen 40, 50 y 60, y hay que llamar también la juventud, porque el problema no es crear una entidad nueva. Si ahí están las siglas del PRD, vamos a conciliar, vamos a perdonarnos, vamos a tratar de que haya entre nosotros un perdón recíproco por amor a los viejos principios del Partido Revolucionario Dominicano y por lo que el pueblo dominicano está esperando hoy, que es la unidad de sus líderes. Entonces, nuestra marcha del PDI tiene que ver con este papel que nosotros vamos a jugar a partir de estos momentos de llevar un mensaje de redención, un mensaje de concordia, un mensaje de reconciliación, pero primero un mensaje de perdón. Si no hay perdón, no puede haber reconciliación. Hay que perdonar para reconciliar y después entonces, bajo un estado cristiano y de compasión, como aquel de Peña Gómez, que incluso frente a sus más acérrimos enemigos en sus últimos días de su vida, dijo: yo los perdono.
Es el ejemplo que los PRDistas y los peñagomistas tenemos que seguir en la República Dominicana, única forma que tenemos de unificarnos para sacar del Palacio Nacional al gobernante Partido de la Liberación Dominicana, no por la puerta de atrás, sino por la puerta de enfrente, como lo quiere hoy la gran mayoría del pueblo dominicano. Gracias, doctor. Buen mensaje para terminar, un mensaje esperanzador para todos aquellos que, como usted, aspiran a que el PRD pueda reunirse de alguna manera, o los que han sido PRDistas o han sido formados en esa organización. Los peñagomistas, sobre todo. Los peñagomistas. Gracias a usted por su participación. Me ha honrado. Muchas gracias por su invitación. Amigos, ha sido la participación del doctor Ismael Reyes Cruz, dirigente político notable de la República Dominicana. Gracias por participar y a ustedes no se vayan, que volvemos con otro invitado.